Listo, ya está grabando. Entonces, el ejercicio de dinámica que vamos a hacer ahora es la número 18 de su práctico de dinámica, que es la última, si no me equivoco. Y como no me dijeron más dudas, entonces vamos a hacer esa y otras que son similares a otras de su práctico. Entonces, en la número 18 dice, en la siguiente figura, A es un bloque de 4,4 kilos, B es un bloque de 2,6, los coeficientes de fricción estática y cinética entre A y la mesa son 0,18 y 0,15. Recordemos que la fricción estática, el coeficiente de fricción estática es mayor siempre que el coeficiente de fricción cinético. El inciso A me pide determinar la masa mínima del bloque C, que debe colocarse en A para evitar que se deslice, y el inciso B, que dice de repente se desprende el bloque C, es decir, quitamos el bloque C de A, y me pregunta qué aceleración tiene el bloque A, es decir, cuál es la aceleración del sistema. Entonces, vamos a proceder con la número 18. Los datos. Me dice que la masa, vamos a copiar un poco el... Hijita. Ay, mi amor, estoy respondiendo. Disculpen el ruido. Ay, me la perdón. Vamos a copiar el esquema. Ahora sí, con el esquema ya para aquí trabajarlo mejor. Ahora sí. Entonces, me dice que tenemos ya los datos de la masa A, que es 4,4 kilogramos. La masa B, 2,6 kilogramos. Y me pide la masa C mínima para que el sistema completo se quede así, estático, totalmente quieto. Me da un coeficiente de fricción estático, 0,18, y un coeficiente de fricción cinético, 0,15. Esta masa tiene que ser suficiente como para que la sumatoria de fuerzas en los dos ejes sea cero, es decir, no tenga movimiento. Así que vamos a hacer entonces el primer tramo, que vendría a ser el que está colgando aquí. Este sería la primera sección del sistema que vamos a analizar. En nuestro diagrama de cuerpo libre tenemos la tensión y el peso B. Un segundo, voy a ver el chat. Hola, buen día. A ver. Ya todos anotaron. Tenemos a alguien dando examen aún. Voy a guardar el chat y listo. Continuando, voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, va a ser igual a 0, no hay ninguna fuerza, entonces se queda así. La sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 también, porque me está diciendo que este sistema tiene que estar en equilibrio. Entonces, la tensión positiva menos el peso en B igual a 0. La tensión igual al peso en B. Luego, para el otro segmento del sistema, va a ser el peso A, el peso C, y va a tener aquí una tensión. Va a tener también una fuerza de rozamiento, que es lo que va a impedir que la tensión lo jale lo suficiente como para que produzca un movimiento. Ahora sí, entonces ya tenemos este diagrama de cuerpo libre de la parte número 2 de nuestro sistema, y esa fricción que existe aquí, aunque no sea ¿cómo se explica? Un ejercicio de dinámica, es decir, estamos en dinámica, pero la condición del inciso A es que él esté estático.
Entonces, en este caso, existe una fricción, una fuerza de rozamiento por el hecho de que necesitamos de que no se mueva el bloque A y el bloque C. Entonces, ¿cuánto va a tener que valer el bloque C para que no se mueva el bloque A, para que el bloque B, que es este de aquí, no lo empuje? O sea, es decir, no lo jale. Entonces, aquí la sumatoria de fuerza vendría a ser, para el eje X también sería 0. ¿Por qué? Porque estamos es decir, la condición es que sea estático. Y la sumatoria de fuerzas en Y también 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? El peso de A y también el peso de C. Entonces, ¿cómo sería aquí? ¿Qué peso sería el que va a actuar aquí? Podríamos ponerle como el peso total, que sería el peso A más el peso C. ¿Correcto? Entonces, para la sumatoria de fuerzas en el eje Y sería el peso total negativo porque está para abajo, y para arriba, que es lo que siempre existe cuando hay una reacción, la normal. Pero aquí podría haber dos normales, sí, porque aquí hay una normal y aquí hay otra normal, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos que analizar el problema, porque va a tener una normal aquí y una normal aquí, pero como lo vamos a analizar de la manera en que solo el bloque A está tocando la superficie que tiene el rozamiento, entonces por eso es que solo vamos a tomar en cuenta la normal del bloque A con la superficie y no la normal del bloque C con el bloque A, porque el bloque A y el bloque C no tienen fricción entre ellos, es decir, no nos dice, y si tuvieran no nos afecta. Por eso es que solamente vamos a tomar en cuenta la normal del bloque A. Entonces, la normal hacia arriba menos el peso total, igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en el eje X ya sabemos que hacia la derecha positivo, hacia la derecha positivo tensión, menos la fuerza de rozamiento, igual a 0. Y la fuerza de rozamiento ya sabemos que es igual a mu por n, entonces n va a ser igual al peso total. Y esto sería la tensión, la tensión igual a la fuerza de rozamiento, mu por n. Y aquí es igual la n al peso total. Y aquí, por eso, aquí se podría hacer de manera directa, pero para hacerlo un poco mejor, ya saben que el peso total era todo esto. Entonces, mu por el peso total. ¿Y a qué sería igual el peso total? Aquí también les pregunto. Si lo desarrollamos, peso A más el peso C, así entre paréntesis, es decir. Entonces, lo que nos va a interesar de todo esto, porque ya la tenemos la tensión aquí, recuerden, creo que no la sacamos. Sí, no la sacamos, pero podemos sacarla, ¿verdad? Porque aquí la tensión va a ser igual al peso B, y el peso B es igual a masa B por gravedad. Entonces, podemos sacarlo directamente, que el peso B, la masa B era 2,6 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ese era mi peso B. Eso también equivale a mi tensión, porque tensión igual a peso B. Esta tensión me sale 25,48. Por favor, si alguien puede corroborar eso. 25,48 newton. Entonces, ya que tenemos, si se dan cuenta, tenemos la tensión, tenemos mu. ¿Por qué? Y aquí es importante esto, lo siguiente. ¿Qué mu vamos a utilizar? En este caso, vamos a utilizar mu estático. ¿Por qué? Porque estamos en la condición de que nuestro sistema esté quieto. Entonces aquí es el mu estático. Entonces, como tenemos ya todo eso, podemos ir despejando. Vamos a llevar aquí, la tensión está aquí, el coeficiente va a ir a dividir el peso A, que es igual a la masa A por la gravedad, y aquí es igual el peso C a masa C por gravedad.
puedo, ¿cómo se llama? Me olvidé la palabra, chicos. Qué grave. Bueno, pero puedo quitar la gravedad, ¿verdad? Es decir, factorizarla. Ay, no me acuerdo. Mu, entonces la gravedad y aquí masa A más masa C. Entonces la gravedad también va a ir a dividir y ya directamente lo puedo pasar, bueno, para no chiparlo, más masa C. Entonces, disculpen si lo hago así súper largo. Mu por gravedad y aquí menos masa A, porque lo que me interesa es sacar la masa C. Entonces ya la masa C simplemente reemplazo todos los datos y la masa C sería 25,48 newton sobre mu 0,18, porque ese era el mu estático, 0,18, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que mu no tiene unidades, menos 4,4 kilogramos, que era la masa de A. Y la masa C mínimamente tendría que valer 10,04 kilogramos. Entonces, este es el valor mínimo que tendría que tener la masa C para que este sistema esté quieto. Sin embargo, si es más de eso, igual se va a quedar quieto. Si es menos, va a empezar a arrastrar B a A y va a generar un movimiento. Y en eso se basa, de hecho, nuestro inciso B. Nuestro inciso B, ¿qué nos dice? Nos dice que ¿qué va a pasar? ¿Qué aceleración va a tener el sistema cuando la masa C se quite? Es decir, cuando la masa C sea cero. Entonces simplemente vamos a tener un sistema de los que ya conocemos, lo que ya hemos hecho, un sistema normal de A y un sistema normal de B. Y esto ustedes ya lo han hecho hartas veces, así que sería excelente si cuando ya yo lo tengo por resolver, ustedes me dicen el resultado. Ok, entonces voy a volver a guardar el chat en un rato. Y aquí, como les digo, es bastante sencillo. Si quieren, ya sacamos de una vez el peso B, que ya habíamos tenido del anterior, que era masa B por la gravedad, y el peso A sería 4,4 por 9,8. Entonces el peso A sería 43,12 newton. Ese sería el peso A. Ahora, una vez más, hacemos el análisis de el primer segmento, que va a ser en B, donde ahora vamos a tener la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a masa B por aceleración, donde suponemos que el movimiento es hacia este lado, por supuesto, no creo que se mueva hacia allá, sería muy lógico. Entonces se movería hacia este lado, tomamos ese sentido positivo, para abajo positivo. Entonces vendría a ser el peso B menos la tensión igual a masa B por aceleración. Eso ustedes de verdad ya lo saben de memoria, entonces rapidín lo vamos a hacer. La fuerza de rozamiento aplica aquí y aquí vendría la tensión, ya para el bloque que se encuentra sobre la superficie. Aquí ahora ya cuál vamos a usar, el coeficiente cinético, que vale 0,15, porque ya estamos en un sistema en movimiento. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y, y simplemente va a ser la normal menos el peso en A. Entonces normal menos peso en A igual a 0. Normal igual a peso A. Y la sumatoria de fuerzas en el eje X, masa A por aceleración,
solo tenemos la tensión menos la fuerza de rozamiento igual a masa A por aceleración. Y podemos ya reemplazar ahí, colocar mu por n. Sabemos que la fuerza de rozamiento es mu por n. Mu n es igual a peso en A, masa A por A. Tomamos estos dos, masa B, me voy a acercar un poquito, seguro no deben ver muy bien. Uy, qué feo. Muy bien. Ya, ahora otra vez. Peso B menos tensión igual a masa B por aceleración. El otro es tensión menos mu por peso en A igual a masa A por aceleración. Tensión con tensión se van a ir. Queda peso B menos mu peso A igual a masa A más masa B. Ya factorizan. Y la aceleración quedaría peso B menos mu peso A sobre la masa A más la masa B. Y la aceleración 25,48. Estoy correcto. 25,48 menos 0,15 por 43,12 sobre 4,4 más 2,6, que son las masas de A y la masa de B. Todo eso no le puso las unidades, pero como es una aceleración, quedaría 2,62 metros sobre segundo cuadrado. Y esa sería la número 18 de su práctica. Este sería el inciso B. Todo este. Ahí está una locura mi mouse, disculpen. Ya, este sería el inciso. Ya. Este sería todo el inciso A. Lo hice súper largo así porque, bueno, no lo hice un poco más pegadito, pero no es tan largo. Y este sería el inciso B. Entonces, si tienen alguna pregunta de este ejercicio, por favor me dicen. Si no, continuamos con otro ejercicio que quería mostrar para la próxima clase. Ahora vamos a hacer este ejercicio que me parece interesante y que hay bastante similares en otro. Hay bastante similares en otros prácticos o en otros ejercicios, incluso en otros exámenes. Y tiene diferentes variaciones, así que por eso es que vamos a hacer esta variación ahora. El enunciado del ejercicio me dice a mí que quiere saber cuál es la fuerza máxima que se puede imprimir a este bloque. Le vamos a llamar bloque 1 y este es el bloque 2. Bloque 1, ¿a qué velocidad máxima yo la tengo que imprimir al bloque 1 para que el bloque 2 vaya junto con él y no se caiga? Me dice que la superficie que tiene con el bloque 1 es lisa. Aquí dice lisa, totalmente lisa, no tiene fricción. En cambio aquí sí tiene y que vale 0,2 su coeficiente de rozamiento. Aquí sí hay fricción, dice. Entonces vale 0,2 el coeficiente de rozamiento entre los dos bloques. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a sacar la fuerza máxima que yo puedo jalar para que no se caiga este bloque. Si ustedes recuerdan cuando ustedes jalan algo, digamos tienen una caja encima de otra caja, en el carrito del súper, por ejemplo, no sé, ¿no? El carrito del súper. Cuando tienen una caja encima de otra caja, y si no lo tienen, intenten con cosas que no se pueden romper. Cuando ustedes avanzan el carrito hacia allá, ¿qué es lo que va a pasar con esta caja de aquí? Con esta caja de aquí, esa cajita. Esa cajita, por inercia, se va a querer mantener en su posición original. Entonces, cuando ustedes avancen hacia allá, la cajita se va a ir para atrás. Entonces, su movimiento va a estar hacia atrás. Entonces, lo mismo va a suceder aquí. ¿Cómo? Va a pasar que yo voy a querer mover la caja y si la muevo demasiado fuerte, con demasiada fuerza, la caja se va a caer hacia acá y se va a caer aquí, ¿no? Lógico. Entonces, yo necesito saber cuál es la fuerza máxima que yo puedo imprimir para que este bloque no se caiga.
Y por eso es que es interesante este ejercicio, porque nos va a hacer analizar un poco más las cuestiones de fuerza de rozamiento. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para el bloque de abajo, para el bloque 1, que va a tener solamente la fuerza esta, que se va a imprimir ahí, el diagrama de cuerpo del 1. La fuerza, ya saben que la superficie es totalmente lisa, entonces la fuerza de rozamiento va a ser 0 para este caso. Y para el diagrama de cuerpo libre 2, acuérdense que aquí está el otro bloque, entonces para el bloque que está encima, yo voy a decir que va a actuar, en este caso, la fuerza de rozamiento, ¿no? Sí o sí tiene que haber una fuerza de rozamiento aquí, pero ¿hacia dónde? Ah, la fuerza debería ir contraria a la fuerza de rozamiento contraria al movimiento. Ah, pero ¿hacia dónde se va a mover la caja cuando yo mueva la fuerza hacia allá? Esa es la pregunta que uno se tiene que hacer aquí. Si yo muevo la fuerza hacia allá, el bloquecito se va a mover para acá. Entonces, el movimiento está hacia ese lado. Y si la fuerza de rozamiento siempre tiene que ser contraria al movimiento, ¿hacia dónde va a ir la fuerza de rozamiento? Hacia acá. Y es por eso que es interesante, porque si se dan cuenta, la fuerza y la fuerza de rozamiento están yendo en el mismo sentido. No están en la misma dirección, porque una está aquí arriba y la otra está aquí abajo, pero están en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces por eso es que había que analizar primero hacia dónde estaba de ida el movimiento. ¿Okay? Entonces ya con esas dos cosas claras, vamos a proceder a hacer la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X, porque ya sabemos que en el eje Y hay fuerzas, ¿no? Pero no nos interesan porque no hay fuerza de rozamiento, entonces normalmente se usan para eso. Entonces, como ahora no tenemos directamente solo fuerzas en X, que solo va a ser igual a masa 1 por aceleración. Y la fuerza única que va a estar actuando es la fuerza. Entonces, fuerza igual a masa 1 por aceleración. Aquí a este otro lado va a haber fuerza en el eje X y también, aquí también por si acaso hay fuerza en el eje X, en el eje Y, ¿no? Pero es 0, entonces como no hay fuerza de rozamiento, no la vamos a utilizar. Pero sí que hay, y en este caso sería la normal menos el peso en 1 menos el peso 2, porque aquí está actuando el peso 1 y aquí sobre este también está actuando el peso 2. Y por supuesto la normal, pero no la vamos a usar, por eso digo que no la necesito. Aquí masa 2, esta es la masa 2 por aceleración. Entonces la fuerza única que está actuando en X sería la fuerza de rozamiento, masa 2 por aceleración. Y la fuerza sumatoria de fuerzas en el eje Y, aquí va a ser igual a 0 porque no hay movimiento en el eje Y, solo en el eje X. Entonces va a ser igual al peso 2 por la normal. Entonces, normal menos el peso 2 igual a 0. Entonces, la normal igual al peso 2. ¿Y a qué es igual el peso 2? Es igual a la masa 2 por la gravedad, ¿correcto? Ahora, una vez tenemos esto, vamos a hacer algunas ecuaciones auxiliares que nos van a ayudar. Las voy a poner aquí en azul. La primera ecuación auxiliar. Según la segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿correcto? A eso es igual la fuerza. Entonces, en el caso de esta fuerza de aquí, esta fuerza, ¿a qué va a ser igual su masa si está cargando con las dos masas? Aquí está la masa 1 y la masa 2. Entonces, la masa total vendría a ser la masa 1 más la masa 2 por la aceleración. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos una auxiliar. Y si despejamos la aceleración, es decir, si resolvemos ya esto, porque ya tenemos la masa 1 y la masa 2. La masa 1, no anoté los datos aquí si no me equivoco, aquí están. Vamos a anotar los datos que ya nos había dado, que se los puse arribita, pero se los voy a poner aquí también. La masa 1 es 5 kilogramos y la masa 2 3 kilogramos. Y en este ejercicio sí nos los da el dato, pero en otros ejercicios solamente se trabaja con letras, es decir, nos dice masa 1 y masa 2 y nosotros en función de masa 1 o masa 2 o mu ya lo hacemos todos los cálculos, ¿se entiende? Aquí en este caso sí nos los dio, sí nos dio los datos.
pero si no lo tuvieran, igual simplemente tendríamos que trabajar con masa 1, masa 2, así literalmente, sin número, con las letras. Entonces 5 más 8, es decir, 5 más 3, puse aquí 3, ¿no? 5 más 3, sí. 8, entonces la fuerza va a ser 8 veces la aceleración. La otra operación auxiliar que vamos a hacer va a ser la siguiente. También sabemos nosotros que la fuerza es igual a mu por n, la fuerza de rozamiento. Si ya tenemos mu 0,2 y ya tenemos n, ¿no? Masa 2 por gravedad, también podemos sacar la fuerza de rozamiento. 0,2 por la masa 2 era 3 kilogramos por la gravedad 9,8 y la fuerza de rozamiento sale 5,88 newton. Eso sale la fuerza de rozamiento. Ya tenemos entonces dos operaciones auxiliares. Tenemos esta de aquí y esta de aquí, que nos van a ayudar a resolver la pregunta principal, que es cuál es la velocidad máxima, la fuerza máxima que yo puedo imprimir en el bloque 1. Entonces, ya que tengo esas dos, de esta ecuación yo puedo reemplazar, porque digo, la fuerza de rozamiento es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿La fuerza de rozamiento ya la tengo? Sí, ya la tengo, 5,88. ¿La masa 2 la tengo? Sí, la masa 2 es 3 kilogramos. Entonces, aquí puedo ocupar ya sea las unidades, aquí sería newton y aquí sería kilogramo. ¿Y la aceleración aquí era igual? Pero aquí la puedo despejar, ¿no? La aceleración. Que la aceleración sea, si llevo el 8 a dividir, quedaría que la aceleración es fuerza sobre 8. Entonces, fuerza sobre 8. Y ya tengo la incógnita que quería sacar, que era la fuerza. Entonces, despejando 5,88 por 8, porque este pasa a multiplicar y el 3 pasa a dividir, eso va a salir la fuerza. Y la fuerza máxima que yo puedo imprimir en ese bloque sin que se caigan, sin que se separe uno del otro, sería 15,68 newton. Y ese sería este ejercicio, que como les digo, hay hartas variantes y ustedes en lo único que se tienen que concentrar, ahorita les explico las variantes que suelen haber. A veces la variante es que este bloque está atado por una pita a una pared. A veces también es que los dos bloques están atados a una polea y esa polea está pegada a la pared. Entonces ya aumenta aquí la tensión y aquí la tensión, o en solo uno de los casos. Entonces, para que vean si en su práctico hay alguno similar a ese, si tienen duda de eso, me dicen y les pediría por favor que me manden las dudas de su práctico para la próxima vez, o es decir, para la otra clase, si es que tienen, por supuesto. Si no, como voy a continuar haciendo yo los ejercicios que vea más completos y que veo interesantes.